qué lindo también estar, ¿no?, en un sindicato, en la Casa de los Trabajadores, cuando permanentemente desde el otro sector, ¿no?, se vapulea permanentemente a los que laburamos. Bueno, Juli dijo mucho, pero no me quiero detener solamente en las cuestiones de gobierno. Quiero detenerme también un poquito en la representación. Porque recién cuando nombraban la lista y escuchábamos los nombres propios de cada uno de ustedes, de cada vecino, de cada vecina que conforma nuestra lista, la verdad que como intendente en una elección intermedia me siento orgulloso. Me siento orgulloso porque podemos discutir algunas cuestiones en términos de la gestión, ¿no?, pero con la gente con buenas intenciones. Eso, en momentos de mezquindad, en momentos de individualismo, en momentos donde solamente hay un interés que tiene que ver con la sensación de una conformación de lista de gente que tiene trayectoria, pero tiene trayectoria con compromiso, con darle de manera desinteresada algo a nuestra comunidad. Por eso me parece importante, ¿no?, detenerse en los nombres propios. Y eso se hizo con un trabajo. Me saco un poquito el saco de intendente y a veces cuando nos toca recorrer, a veces me detengo un poquito y reflexiono, ¿no? Y voy a ser sincero en esto. Al margen de lo que suceda en términos de resultado electoral, creo que el espacio político se merece poder seguir construyendo, se merece poder seguir consolidando, porque cada vez que vamos a algún lugar donde nos inviten, cada vez que resolvemos una situación con nuestros vecinos, cada vez que gestionamos con la provincia de Buenos Aires, cada vez que reivindicamos políticas públicas, miro para atrás y no se hizo. En épocas de vacas gordas se hizo poco y nada. Y en momentos de complejidad económica, el logro, el vaso medio lleno es un montón. Y me parece importante detenernos en ese análisis, porque estamos en un punto de inflexión, ¿no? Es decir, como bien describía Julián, nosotros asumimos el 16 de diciembre, no había un generador de energía eléctrica y no había suero en el hospital. Sufrimos la tercera devaluación más importante en la historia de la Argentina. No teníamos el dinero para pagar los aguinaldos de los trabajadores municipales. Sufrimos algunas situaciones en particular que nos puso a prueba como equipo, pero no como solamente como equipo de gobierno, sino como equipo de personas con un objetivo claro, que era mejorar la vida de nuestros alumnos. Y en ese contexto después seguimos sucediendo cosas. Un gobierno nacional, ¿no?, que se alejó, que desarrolló. Es una responsabilidad. Uno de los solitos el 16 de diciembre, lo dijo, como pueda. Nos dejó solitos el 7 de marzo de este año nuevamente, pero también nos dejó solitos cuando dejó de aumentar el salario de los jubilados, cuando dejó de aumentar el salario de los estatales, cuando definimos por decisión política que haya déficit cero, pero que haya una inflación galopante y que ese déficit cero sea con la gente afuera. Y eso fue una definición. Con lo cual me parece que es importante llamarnos a la reflexión en el momento en el que estamos. Y en ese contexto les quiero contar, porque también es importante que sepan, porque la información, cuando se trata de política y cuando las voces que gritan permanentemente son las que a veces tienen más repercusión, para Magallanes sabés, al inicio del barrio, 32 viviendas, una deuda de más de 22 años, la protección costera en Pehuenco, un parque solar en Pehuenco, un Zoom en Pehuenco, un Zoom en el jardín Osito Remolón. Bueno, miles y miles de cosas que gracias a la provincia de Buenos Aires, a lo que el vecino de a pie pide, pero que después en esa hora de elegir existe esa contradicción. Bueno, tenemos que trabajar en eso, tenemos que dialogar, porque a veces no, hay una contradicción en términos de lo que se demanda y en términos de lo que se vota. Yo escucho a veces a los opositores que ven, ¿no?, que hacen,
no se rompieron hace 1 año y medio, no se rompieron en la gestión de Aristimuño. Sucede que hace 40 años que no se hace nada, 20, 10. Entonces me parece que eso hay que decirlo, hay que contarlo, hay que explicarlo. Fuerte el aplauso para Juan Chivaranda. Ana Mendoza. En estas elecciones, a la boleta que diga estado ausente, desertor, no vamos a poder mejorar ni nuestras escuelas, ni nuestras calles, ni nuestros hospitales. Un aplauso para Diego Pinero. No vamos a poder hacer lo que realmente Coronel Rosales se merece. A veces pienso que distinto hubiese sido. Licenciada. Qué distinto hubiese sido si Sergio hubiese sido nuestro presidente. Está Claudio. Yo la verdad que el otro día con Claudio Martini hablábamos. Yo tengo grandes cuestiones ahí y objetivos. Uno es el barrio, lo sabe Gustavo, y uno es poder inaugurar una escuela. Hace años que en Coronel Rosales no se inaugura una escuela. Y con Claudio estamos trabajando y estoy seguro, Claudio, que lo vamos a... Seguramente la semana que viene haya noticias, pero digo, me parece que tenemos que contarle a la gente cuál es esa diferencia entre elegir la boleta de Fuerza Patria o elegir otra boleta. Elegir la boleta de Fuerza Patria significa poder sostener lo que hemos hecho hasta ahora, pero también significa poder pensar en todo lo que nos falta y poder concretarlo. Porque todo ese déficit estructural que Coronel Rosales tiene solamente se resuelve si el Estado está presente. Está claro que tenemos que lograr un Estado eficiente, no tengo dudas de eso. Miren, Representante de Sangre. Elegir a la boleta de Fuerza Patria o elegir a algunos candidatos de algunos sectores que además tampoco no ofrecen. Para el doctor Julián Pereira. Seguramente encuentre una columna de alumbrado público despintada. No hagamos campaña de ese estilo. Tenemos que hacer una campaña explicándole a la comunidad lo que significa y lo que realmente importa, que tiene que ver con la definición clara de nuestro gobernador de seguir acompañando a Coronel Rosales para poder resolver ese déficit. Se va a resolver en 2 años y medio, miren, muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Porque el contexto es complejo. Porque el Estado Nacional desertó de absolutamente todo. Desertó de la salud, desertó de la educación. Mira a los trabajadores como si fueran una cosa, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos esa mirada. Es una mirada totalmente distinta. Con lo cual, yo les pido a cada uno de ustedes, a cada vecino, a cada vecina, que independientemente, esto me parece importante, de cuestiones netamente ideológicas, que analicen, que pensemos, que veamos con claridad qué es lo que se hizo, qué es lo que falta y el contexto en el que estamos. En ese marco, insisto, les pido a cada uno de ustedes poder tomar la fuerza necesaria para el 7 de septiembre, que este espacio político consolide el espacio del Consejo Liberante, que absolutamente todo el equipo del Consejo Liberante. Nosotros necesitamos que Fuerza Patria tenga volumen. Por primera vez en muchísimos años hay un intendente que no tiene presupuesto. Los concejales no nos votaron el presupuesto. Necesitamos que cada vecino, que cada vecina defienda lo logrado.